Feliz sábado, hermanos. Que el Señor les bendiga. Ay, qué alivio. ¿Cómo están? Qué bonito se ven desde aquí. Es un honor y una responsabilidad tan grande estar acá, hermano. Usted no se imagina. Mucho mejor. Es grande esto, pero más grande es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que invita y que desea capacitarnos. Así que vamos a ponernos en sus manos. Es palabra del Señor lo que hoy vamos a hablar. Dos cosas. Vamos a tener abierta nuestra Biblia en el libro de Éxodo. Vamos a leer varios textos de Éxodo y en especial vamos a desglosar un poquito de Éxodo 32. Así que téngalo allí, abierto, y vamos a leer. Y la segunda, me gusta siempre complementar lo que vamos a hablar con el espíritu de profecía, así que vamos a tener algunos 5 o 6 comentarios respecto a lo que vamos a estudiar. ¿Está bien? Oremos. Bendito Dios, nuevamente, Señor, estamos acá suplicando, Dios, el perdón de nuestras faltas, el perdón de mis pecados, Dios, y la bendición que has prometido y que en este momento pedimos, tu Espíritu Santo. Es Él, Señor, quien deseamos que hable a nuestro corazón, es Él que queremos que nos inste, nos exhorte, nos aconseje y nos haga caminar por el camino recto. Pedimos, Señor, la bendición tuya, tu presencia aquí y que además, Señor, cualquier cosa que haya en nuestra mente que pueda distraernos, en el nombre de Jesús pedimos que sea removida y que sea solo tu palabra la que hoy se presente acá. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un poquito de contexto. Hay algo aquí, pero entonces me la voy a quitar. Vamos a hacer un poco de contexto. Recuerden, estudiamos esta mañana, no es coincidencia cómo el Señor trabaja en lo que Él quiere que hagamos en el día de Él. Esta mañana y todas las lecciones hemos estado estudiando acerca del pueblo de Israel. Esta mañana en especial hablamos de que Dios escogió a un pueblo. Decíamos desde el Génesis. Podríamos decir incluso que, como lo dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo ya había un plan. En Génesis se expresa, Génesis 3:15, hay una promesa. Y todo el libro de Génesis va hablando sobre ese cumplimiento de esa promesa. Vemos cómo al finalizar el libro de Génesis entra ya como protagonista el pueblo de Israel como tal. Con Abraham se empezó a formar, a cumplir esa promesa, ¿verdad? Isaac, Jacob. Pero ya cuando termina la historia de José y muere José, muere en Egipto, pide que lo saquen de Egipto, que sus huesos se vayan cuando el Señor cumpla la promesa de sacar a su pueblo de Egipto. Comienza entonces ya como tal un pueblo, un grupo. Salió más o menos, dice, de Egipto más, diré yo más, no sé, no estoy segura, de 1 millón de personas. Salieron con la promesa de algo mejor que lo que tenían. Salieron con la seguridad de que Dios iba con ellos. Desde que salieron de Egipto, antes de salir con lo de las plagas, sabían que Dios, sabían que Dios era quien los estaba guiando. Salen de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, pasan el desierto, por alguna razón que ustedes conocen, que no es el tema, demoran más del tiempo previsto. Era 1 año más o menos que ellos debían demorar en Egipto. ¿Y cuánto demoraron? En el desierto, ¿cuánto pasaron? Más de 40 años, cuando debieron durar 1, por muchas razones conocemos eso. Entonces llega el momento
en que Dios ya desea manifestarse con mucha más cercanía, porque ya se había manifestado. Iba en las noches la columna de fuego guiándolos para el frío, iba en el día esa nube para el calor, para el sol protegiéndolos, y eso indicaba que la presencia de Dios siempre iba con ellos y que Dios quería que su presencia estuviera en medio de su pueblo. Pero entonces llegamos a este episodio, que es el que vamos a tratar hoy, del Sinaí, donde Dios desea manifestarse un poquito más, ¿verdad? Recuerde, sale de Egipto una gran multitud. Ahora, vámonos de una vez. Éxodo 12, recuerde, el texto principal es Éxodo 32, pero vamos a leer muchos otros textos en Éxodo. Éxodo 12, 37 al 38. Si alguien lo tiene, que me ayude a leerlo. Éxodo 12, 37 al 38. ¿Qué dice? Muy bien, gracias. Aquí la clave es, salieron mucha clase de gente, multitud de gente. ¿Qué les suena eso? ¿A qué les suena? ¿Qué significa que de Egipto haya salido con el pueblo de Israel multitud de gentes, diversa clase de gentes? En otros textos, y de hecho el Espíritu de Profecía le llama una multitud mixta. ¿Qué significa eso? Gente que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que salió. Muchos salieron con un propósito, de verdad, que conocieron a Dios y todos los milagros que Él hizo a través de las plagas y cómo abrió el Mar Rojo. Bueno, ellos querían, había muchos sinceros allí, pero había otros que no tanto. Y aún así salieron con muchos propósitos, ¿verdad? Ahora, esa es la primera cosita que quisiera que recuerdes. Ahora, Dios habla al pueblo estando en el Sinaí a través de Moisés. ¿Y cuál es la actitud del pueblo? Éxodo 19, vamos. Éxodo 19, 6 al 8. Estamos haciendo el contexto del tema de esta mañana. Éxodo 19, 6 al 8. Eso, que suene en sus Biblias, hermano. Éxodo 19, 6 al 8. ¿Qué dice? ¿Alguien que me ayude? Gracias. ¿Qué le gustó? ¿Le gustó, hermano, esa parte, Juan? ¿Y qué dijo el pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Tremendo compromiso. Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Sintieron hasta miedo cuando escucharon esos temblores, porque ellos no vieron a Dios. De hecho, ni Moisés lo vio, pero al menos Moisés vio la espalda de Dios. No lo vio cara a cara, pero estuvo allí. Pero ellos con solo escuchar bien abajo donde estaban, escuchar todos esos truenos, ese estruendo, y Moisés diciéndole lo que Dios decía, una especie de traductor, porque de hecho eso también es un profeta, alguien que transmite un mensaje, ¿verdad? Y ellos con miedo, con temor quizá, con ese temor ya no de miedo, sino de respeto y reverencia, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces Dios da, vamos a Éxodo 20, ahí al ladito, Dios da ciertos mandatos. Me gustan los 10 mandamientos porque son muy específicos. O sea, Dios no deja cosas al azar, ni sobre todo cosas para que uno asuma, ni para que uno tome
o saque sus propias conclusiones. Con los 10 mandamientos Dios es muy específico, fue muy específico. No harás, no harás, no harás, acuérdate, no hagas, etcétera, etcétera. Pero vámonos a Éxodo 24 al 6. Lo voy a leer yo y ustedes, alguien de ustedes me va a ayudar a leer Éxodo 20, 23. 4 al 6, escuche, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Ojo con eso, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es tremendo. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, en el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Precioso esto. El 23, ¿qué dice, hermana Jocelyn? El 23 dice: Tranquila. no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Gracias. Ve, Dios es muy específico. Cuando Dios dice algo y pide algo, Él no deja, como dije, nada a lo que uno cree que puede querer Dios. Dios dijo: no hagas dioses ajenos, no los pongas delante de mí. Delante, recuerda esa palabra, delante de mí. Y como para que el pueblo no se le olvidara, termina de hacer la lectura, porque fue un dictado casi, bueno, en este caso no, fue Dios mismo que lo escribió. Pero cuando habla de los mandamientos, después como que refuerza, ¿verdad? Yo tengo esa costumbre, a mí me gusta mucho eso. Yo repito, no importa las veces que sea necesaria, pero para que quede en la memoria. Trato de hacerlo con mis estudiantes. Y lo digo de una forma y se lo digo de otra forma. Y al ratico le digo: ¿te acuerdas de tal cosa? Lo mismo. ¿Para qué? No lo olviden. Dios hizo eso con el pueblo. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Ahora sí, vámonos a Éxodo 32. Este fue el contexto. Esto fue lo que necesitábamos tener sobre la base. Y vamos a leer, yo voy a leer, ustedes van a leer conmigo Éxodo 32. Me voy a saltar, digamos, unos 3, 4 versículos y no voy a terminar hasta el versículo 35. Pero este va a ser el estudio, el tema de estudio. Le voy a pedir a alguno de ustedes, yo voy a comenzar más adelante, ustedes van a ayudarme a leer, ¿está bien? Dice el capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan, ¿dónde? Delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, ojo con esto, de las manos de ellos, y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ay, hermano, yo leo esto y digo: wow. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, ojo con esto, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová. O sea, no estaba satisfecho con lo que dijo, y le dijo más a Moisés: yo he visto que a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Qué versión tienen ustedes para esa expresión dura cerviz? Terco. Versículo 10. Ahora pues, déjame, otra palabra clave, que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá su furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete, tremendo, de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia. El versículo 14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a este pueblo. Hermano Francisco, ¿me podría ayudar hasta el 18? Dice 18. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír el clamor del pueblo que gritaba, Josué dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Moisés respondió: no son gritos de vencedores, ni alarido de vencidos. Algazara de cantar oigo yo. ¿Ahí? Gracias. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, me va a ayudar a leer, no sé, ¿alguien más? Hermano Santiago, que está ahí cerca. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Hasta el versículo 23, hermano. 20 al 23. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, hasta polvo, que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 23 me dijo, ¿verdad? Y para finalizar, yo le respondí, eso le estaba contando Aarón a Moisés: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Tremendo, ahorita vamos a ir parte por parte. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Vamos a dejar hasta aquí. Me gusta que todos estemos en el mismo, allí leyendo todos. Ahora vamos a ir desglosando texto por texto. El tema de esta mañana es sobre la fidelidad. Es cuando yo digo yo creo en Dios, cuando yo demuestro que creo en Dios y cuando yo le soy fiel a Dios. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Leímos en Éxodo 19, ¿qué dijo el pueblo? Todo lo que Jehová diga, haremos. ¿Y qué hizo el pueblo apenas Moisés estaba ahí un poquito demorado, entre comillas, porque en realidad era el tiempo de Dios? ¿Qué hizo? Se le olvidó por completo lo que Dios había dicho y de lo que había sido tan específico: no
hagan dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Hizo un becerro de oro delante de Jehová. Vamos a poner la primera, olvidé el libro Patriarcas y Profetas dice algo tremendo sobre esto. La idolatría en el Sinaí es el capítulo. Dice, si se hubieran, hablando del pueblo, si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Si se hubieran consagrado, no es decir, Señor, yo quiero consagrarme, es hacer la parte que a nosotros nos toca, buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que haga en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios no quiere? Pero entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos conformamos. Venimos el sábado a la iglesia, escuchamos aquí al predicador, amén, gloria a Dios, y sí, eso no está mal. Pero cuando vamos a la casa, ¿qué? Se nos olvida. Es más, salimos de la iglesia, salimos de aquí, vamos a nuestro carro, probablemente se nos haya olvidado lo que Dios quiso decirnos a través de la persona que estaba aquí al frente. Lo olvidamos. Si nosotros, como ese pueblo de Israel, ese pueblo, lo digo así porque de hecho Dios mismo le dice a Moisés, tu pueblo, ese pueblo tuyo, nos fuéramos un poquito más consagrados, pudiéramos hacer frente a la tentación de una manera diferente a lo que lo hacemos. Pero no obraron así, dice. Y mire las tres características de este pueblo cuando se aleja de Dios, que nos pasa a nosotros también. Se volvieron descuidados. Me da igual. Llego a las 10, llego a las 11. Como decía el predicador del sábado pasado, it's okay. ¿Voy o no voy? Es okay. ¿Hago o no hago lo que me piden que haga en la iglesia? Está bien. Descuidados. Y si lo hago mal. Eso le pasó al pueblo. Desatentos. ¿Qué se les ocurre cuando el pueblo estaba desatento? ¿Qué era? Desatentos. Descuidados, desatentos y licenciosos. Desatentos, ¿qué se le ocurre? ¿No qué? O sea, es un ejemplo, no venir al culto, sí, pero algo más. ¿Qué quiere decir cuando dice que el pueblo estaba desatento? No estaban prestando atención. Desatendieron. Dios les estaba diciendo algo, capaz ni estaban escuchando. Sí, Señor, amén. Pero la cabeza de ellos iba por otro lado. Cosa que nos pasa a nosotros también. ¿Estoy hablando muy duro? ¿Le podemos bajar o estamos bien? Es para que no se duerman. Desatentos. No, gracias María, gracias. No siguieron las instrucciones. ¿Cuál es nuestro manual de instrucciones? No las seguimos. Y la otra, que me gusta mucho porque es muy amplia esa expresión, licenciosos. A ver, ¿qué es licenciosos? Hacer lo que nos pide el gusto. Licencioso, dar licencia, darle permiso a lo que nuestro cuerpo, nuestra carne está pidiendo. Eso hicieron los israelitas mientras Moisés estaba hablando con Dios. Desatentos, descuidados y licenciosos. Vamos a seguir. Yo quisiera que ese reloj de al frente no existiera. De verdad. Ok, ¿qué pasó con Aarón? Aarón no demostró esa firmeza que necesitaba. Aarón ya había estado con Moisés, escuchando la voz de Dios, Éxodo 19:24. Aarón estaba ahí. Vamos a leerlo rapidito, Éxodo 19:24. Dice, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo.
mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Aarón estuvo con Moisés cuando Moisés escuchaba a Dios. Y a Aarón se le olvidó que él había estado justo ahí en la presencia del Dios Santo de Israel. ¿Y qué hizo? Cuando el pueblo le pidió algo, ¿y qué era lo que él tenía que hacer por Dios? ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Y no hizo. Versículo 20, la segunda foto, disculpen. A ver. Sí, la 2 y la 3. Cuanto más, esta es la 2 y la 3. Si a Aarón, no sé qué le pasó aquí, si a Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Y fíjese, si usted lee el Espíritu de Profecía, dice, cuando Aarón le pidió los zarcillos y todas esas cosas que las mujeres tenían, fue con una intención. Dice la sierva de Dios que él le pidió los zarcillos para ver si el pueblo, cuando se despojara de eso, le doliera, porque a veces son ídolos que a nosotros nos duele sacar de nosotros, y entonces desistiera de hacer un becerro. Pero le salió por la culata el tiro. Es decir, le salió mal a Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón no estaba escuchando, se le olvidó. Aarón dijo, ok, le voy a pedir los zarcillos. Eso no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. Le voy a pedir los aretes a las mujeres, a ver si les duele, como que somos vanidosas, ¿no? Somos todavía. Si de pronto despojando a las mujeres de eso, se les dice, no, mejor no, yo me quedo con esto y no hago los ídolos. Mentiras, fue peor. Si Aarón hubiera tenido valor para sostenerse en lo recto, ¿qué tenía que decir Aarón a la petición del pueblo? No. Ya. Pero Aarón cedió, Éxodo 32, y lo tomó el versículo 4 de las manos de ellos, les dio forma e hizo de ellos un becerro. Y entonces cuando estaba el becerro allí, el pueblo exclamó, Israel, aquí están tus ídolos que te sacaron. Qué descaro. Yo lo digo con pena por ellos y por mí. Israel, aquí están tus ídolos que te sacaron de la tierra de Egipto. Come on. ¿Cómo así? Si los acababa de librar Dios. Así como cuando Jeroboam le dijo al pueblo, aquí está, con tal de que no fueran recuerden, a Judá, para que Jeroboam tenía miedo de Roboam, hizo un templo allá en Israel del norte y le dijo, Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y ese Dios tenía un nombre, Jehová. Disfrazaba la verdad con el error. Y viendo a Aarón, entonces, ok, ya salió el becerro, pues vamos a hacer la tarea completa. Edificó un altar. Delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, escuche esto, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué hizo Aarón? Ok, hicimos un becerro, vamos a hacerle una fiesta a Jehová. Como que tratando de apaciguar las cosas con Dios. Está bien, voy a hacer un becerro, o lo hizo, pues cedí a lo que el pueblo me pedía, pero como para que Dios no se ponga tan bravo, vamos a celebrarle una fiesta. ¿Se da cuenta que a veces a nosotros nos pasa así? Hacemos algo que sabemos que no está bien, pero como para que Dios no se enoje tanto, pues acomodamos las cosas. El que peca y reza empata. ¿Han escuchado ese dicho? El que peca y reza empata. Es decir, el que hace algo mal y después trata de corregir, como que le va mejor. Ese es el dicho del mundo. Hago algo mal, oro, ok. Peco deliberadamente sabiendo que a Dios le ofende lo que estoy haciendo. Oro, pido perdón, ok. No, hermanos, no. Y eso me pasa a mí. No. Dios no trabaja así. Hemos hablado de que Dios es misericordioso, sí. Y ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que la misericordia de Dios tiene un límite. Seguimos. La tercera dice, tengo esto torcido. Aquellos, ¿verdad? Aquellos, y esto es para Aarón, esto es para usted y esto es para mí.
aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles, o sea, permisivos. Está bien, hermano, yo quiero que sea así, ok, para no, vamos a no entrar en conflicto, hermano, haga lo que usted quiera. No han de perseguir la exaltación propia, ni evitar los deberes desagradables. A veces nos cuesta, no me gusta hacer tal o cual cosa, pero aquí dice, no deberíamos evitar eso si es para la obra de Dios, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible, que nada los mueva de allí, de ese propósito. Vamos a leer nuevamente del 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto. ¿Quién había sacado a Israel de Egipto? Jehová. Pero ahora le dice Jehová a Moisés, ese pueblo es tuyo. Tú lo sacaste. Cuando antes, y si nosotros vemos muchos textos, vamos a leer solo uno, Salmos 5, del cual tengan ahí Éxodo y Salmos 5, 4 y 5. Vamos a ir rapidito. Salmos 5. Oh, no, perdón. Sí, Salmos 5, no importa. Dice matemáticas que el orden de los factores no altera el producto. Salmos 5 del 4 al 5. Voy a leer el 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Híjole. Y cuando uno lee esto y dice, Dios rechaza tajantemente al pecado y al pecador. Y usted va a decir, hermana Jamie, ¿cómo estás? ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Qué dijo Dios del pueblo? ¿Qué le dijo a Moisés? Tu pueblo que tú sacaste. Ve y mira lo que están haciendo. Porque entiendo que este pueblo es terco. ¿Ustedes han escuchado esa expresión? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Han escuchado eso? ¿Usted qué cree? ¿Es cierto? Sí. Vamos ahora sí a Salmo 7:11, ahí rapidito. Salmo 7:11. Salmo 7:11. Dios es juez justo. Y Dios está ¿qué? Airado ¿contra quién? Contra el impío todos los días. ¿Sí qué? Si no se arrepiente. Amén. 34:16, Salmo 34:16. Salmo 34:16. Amén. Y podemos pasar aquí mucho tiempo leyendo textos en donde dice que Dios rechaza al pecador. Y entonces leemos o escuchamos mucho esa expresión, Dios Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Saben quién dijo eso? ¿Eso está en la Biblia literalmente así? No. De Génesis a Apocalipsis está claro que el Señor Dios, Jesús y Padre ama al ser humano. Pero en muchas también está claro que Él aborrece al impío. Y entonces, ¿saben? Esa expresión Dios ama al pecado y aborrece ama al pecador y aborrece el pecado es atribuida a Mahatma Gandhi. Probablemente no fue él el que la dijo, pero la gran mayoría de gente piensa que él la dijo. Y si nosotros vemos textos como este, nos damos cuenta de que hay un límite para la misericordia de Dios. Vamos a tener que dejar de romantizar la misericordia de Dios. Quiero que me entienda esto. Es decir, usted no puede jugar con la misericordia de Dios solo porque Dios le ama. ¿Cómo es posible que nosotros, sabiendo que hacemos las cosas o sabiendo que hay cosas que hacemos mal, las hacemos conscientemente y después vamos con la cara de Dios, Señor, perdóname? Yo no estoy diciendo que no lo haga, no me vaya a malinterpretar. Hágalo las veces que sean necesarias, pero
no escude su pecado en que Dios le va a perdonar. Y entonces lo voy a hacer deliberadamente. Porque Dios me va a perdonar, porque Dios es amor, porque Jesús murió por mí, porque algún día va a decir, no lo haga. Porque usted está jugando con la misericordia de un Dios justo, que le va a dar a cada quien conforme a sus obras. No juguemos con la misericordia de Dios. Cuando Dios dice, tu pueblo está rechazando al pecador. ¿Por qué? Porque el pecador, en este caso el pueblo de Israel y nosotros, deliberadamente pecamos. No nos arrepentimos de corazón. Y entonces Dios llega un momento en que dice, tu pueblo. Ahora, me gusta esta expresión, déjame. Vamos otra vez a Éxodo 32. Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios no le está pidiendo permiso a Moisés para destruir al pueblo. Entienda eso, hermano. Dios no le está pidiendo permiso a Moisés. La expresión déjame es una invitación de Dios a Moisés a que interceda por su pueblo. Y ese es el poder de la oración intercesora que nosotros también tenemos hoy. Cuando Dios le dice voy a destruir a ese pueblo, le está diciendo a Moisés, ora, intercede por ellos. Cuando usted y yo vemos a personas que están hundidas en el pecado, Dios nos dice, ora, intercede por ellos. No los olvides. Escuché una vez al pastor Bullón que decía algo así con este asunto de la oración intercesora. Él decía, aquí está Satanás, aquí está Dios. Vamos a poner un ejemplo. Un hermano, no voy a dar un nombre. Un hermano consagrado, un hijo de Dios en todo el sentido de la palabra. Ese hermano va a orar por alguien que está fuera de la iglesia, que está lejos de Dios. No puedo decir fuera de la iglesia, que está lejos de Dios. Y en ese momento, esto es una alegoría, en ese momento Satanás le dice a Dios, él está orando por aquel, si aquel mira cómo pisotea tu nombre. ¿Cómo es posible que esta persona tú la vayas a escuchar que está orando por fulano, que está en drogas, que está en prostitución, que está robando, que está lejos de Dios, que está en adulterio, etcétera? ¿Y saben qué dice Dios? Le dice a Satanás, es que yo no lo estoy haciendo por amor a aquel, sino por amor a este que está intercediendo. ¿Me entienden, verdad? Nosotros a veces, ¿por qué lo digo así? No es que Dios no ame a aquel. ¿Por qué lo digo así? Porque hay muchas personas fuera de nuestra familia, cercanos a nosotros, amigos, que están lejos de Dios y Dios no los ha consumido en su pecado, en el sentido de que su pecado no los ha matado por el poder de las oraciones intercesoras de usted. No deje de orar por su familia, por sus amigos y mucho menos por los que están lejos de Dios. No deje de hacerlo. Moisés entendió eso y entendió que Dios le dijo, déjame consumirlos para que él orara e intercediera. ¿Y qué hizo Moisés? Vámonos rapidito. El 11, Moisés oró en presencia de Jehová y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Mira lo que dice Elena de White. Sigue la foto. Esto a mí la siguiente, la anterior creo. La anterior. Sigue, no sé dónde está, no sé por qué sé. La que dice ahí, lea eso. Moisés entendió que nada, excepto sus oraciones, podía salvar a Israel. Eso lo dice Elena de White en Patriarcas y Profetas. Una persona, miembro de su familia, miembro de su círculo cercano, puede estar sostenida por la gracia y la misericordia de Dios solamente por sus oraciones, hermano. No deje de orar por su familia. Yo no dejo de clamar a Dios por mi hermana, por mi mamá, por mi tía, mis tíos, por todos aquellos que están lejos, que saben, conocen y no quieren. Moisés intervino, Moisés intercedió y dice, se me fue el tiempo, que Dios se arrepintió. Y aquí podemos durar un buen rato hablando de esto. Dios se arrepintió.
Cuando Moisés intercede y dice que Dios se arrepiente, versículo, mira lo que dice el 14. Jehová entonces se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. No es ese mismo arrepentimiento nuestro. Tenga en cuenta eso. Porque el libro de Números dice que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Señor. Desistió, gracias. En la mía dice se arrepintió, pero me gusta más esa. Desistió. Es decir, hubo algo que hizo que los juicios de Dios no llegaran inmediatamente, aunque llegaron, ¿no? Pero que cambiara el curso de las acciones de Dios. No el propósito, pero sí la forma. No el fondo, sí la forma. La oración de Moisés. Pero, ojo, Dios no es un ser humano como usted y como yo para que se arrepienta. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Podemos hablar de eso en otro momento. Cuando nosotros decimos arrepentimiento, es ese dolor profundo que hay en nuestro ser por haber pecado. Y no solo se puede quedar allí. El dolor profundo por haber pecado y la decisión de actuar de manera diferente. Por eso está el detalle. Nosotros a veces nos quedamos en el remordimiento, nos dolió haber hecho algo que le ofendió a Dios. Judas se quedó en el remordimiento y se suicidó. Pedro le dolió haber negado a su maestro, pero él hizo algo más. Dios no siente eso. Dios en ese sentido, esta expresión arrepentimiento es más un cambio un desistimiento de su decisión. ¿Por qué? Por la intervención de Moisés. El ejemplo más claro que nosotros conocemos, además de este, es Nínive. Dios le dijo a Jonás, ve y destrúyela porque ese pueblo ya se acabó la misericordia para ellos, ya no va más. Dios tenía ese propósito. ¿Qué hizo Jonás? Señor, mira, bueno, aunque al principio se quejó un poquito, ¿verdad? Y el pueblo se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Pues no los destruyó. Pasó con Sodoma y Gomorra. Algo diferente. Abraham intervino. ¿Sí o no? Intervino y oró, pero mira, suplicándole a Dios, Señor. Así hubieran 5, recuerden, hace la cuenta, 50, 40, así hubieran 5. Dice, por amor a esos 5 no lo voy a destruir. No hay ni uno, le dejó sacar a Lot y destruyó. ¿Por qué? Porque la ciudad no se arrepintió. Las decisiones de Dios pueden cambiar, el propósito es el mismo, pero la forma en que llegan cuando nosotros intervenimos y actuamos. Y eso es lo que pasó con Moisés. Y para terminar, me gusta esta parte, quería dejar esto último. 21. Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre el gran pecado? Bueno, vamos a leer el 18. Vamos a tomar 5 minutos más. Mira el 19 lo que dice. Aconteció cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, que ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos. Tomó el becerro. Mire, yo cuando leí esto, ahora estudiando este tema, yo nunca... O sea, si yo lo había leído, yo lo había dejado pasado por alto, qué sé yo cuántas cantidad de veces. Versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Yo no sabía eso. Yo no sé por qué lo pasaba por alto tantas veces. Quemó el becerro, lo hizo polvo, echó el polvo al agua e hizo que el pueblo israelí se tomara esa agua. Eso se llama ordalía. Es una expresión. Cuando se comprueba de alguna manera, es una costumbre muy judía, cuando se comprueba de alguna manera si alguien es culpable o no. Tiene que hacer algo que le duela. Y de acuerdo a la reacción, entonces se sabe si se determina si era culpable o no. Tú imagínese beber un agua así amarga y todo, me imagino la reacción del pueblo. Pues claro, era culpable. Pero mire lo que dice 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros.
Y el 24 le dice, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. A mí me gusta mucho esto, ver, saber, pensar que o Aarón era muy inocente o pensaba que Moisés era muy tonto. ¿Por qué no? Ellos me dieron los aretes, los zarcillos, los eché en el fuego y ¡pum! Salió un becerro. Eso es lo que está diciendo. O Aarón es muy subestimaba mucho a Moisés, o es que pensaba que de verdad Moisés lo era. Eso se llama justificación ante algo que no tiene justificación. El pecado no tiene justificación. Hiciste esto, ay Señor, pero mira, tú sabes, no, que tengo que trabajar el sábado, Señor, tú sabes, si no trabajo no como, pero está bien, yo voy a devolver el día que me paguen, el sábado que me paguen, ese día lo voy a dar a la iglesia como diezmo. Como que el que peca y reza empata. Eso mismo hizo aquí Aarón, justificando su pecado. No hay justificación para el pecado. Y me voy a terminar con esto, la siguiente diapositiva. No hay justificación para el pecado. La mayor necesidad. La siguiente. Esto está en el libro, no, la siguiente. Esto está en el libro La Educación. La siguiente. O la anterior entonces, si no es la siguiente. La anterior, estamos, la voy a leer si no está allí. Si no es la anterior, la voy a leer. No, la voy a leer. Escuche bien, creo que es esta. Gracias. Escuche y lea bien, le pido por favor. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar el pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Hermano, sean sinceros y honrados en lo más mínimo íntimo de sus almas. Eso se llama integridad. La mayor necesidad del mundo no es que la gente escuche, el Señor va a venir, Pues claro, eso es importante. Pero ¿quién está diciendo eso? Hombres que sean sinceros, honrados, que no teman llamar al pecado por su nombre. Está bien, licenciosos. Hombres que no sean licenciosos, hombres que no sean permisivos, ni dentro ni fuera de la iglesia. Porque aquí adentro, esto que pasó aquí, no le pasó a un pueblo extraño, al mismo pueblo de Israel. Dentro de la iglesia hay líderes que se dejan seducir por el pueblo. Hombres, líderes, pastores, yo no sé, ancianos, laicos, que le dan miedo darle el nombre a lo que se llama pecado. Por miedo a la multitud. Hombres necesitamos que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Eso es tremendo. Que se sostenga usted en su fe, no importa lo que pase a su alrededor. No importa si usted es amenazado de muerte por defender su fe. Y no solo en palabras, en hechos. No importa si usted lo despiden de su trabajo, si usted lo botan de su casa, si usted lo mandan para otro lugar, no importa, aunque se desplomen los cielos. Hermanos, que ese sea nuestro sentir. Que podamos ser sinceros con Dios, honrados. Y esto tiene mucho que ver no solamente con el asunto de los diezmos y las ofrendas. Esto es mayordomía. Ser honrados es ser un fiel mayordomo de lo que Dios nos ha dado. Tiempo, dinero, talentos. Que cuando Dios le diga a usted, ¿qué hiciste con lo que te di? Tú puedes responder, Señor, aquí está, mira, multiplicado. Hombres honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y sobre todo que Dios nos ayude. No seamos permisivos con el pecado. Llamemos las cosas por su nombre. En los asuntos espirituales, el que peca y reza no empata, pierde. El asunto de pecar contra Dios y jugar con su misericordia pasó con el pueblo. ¿Qué hizo Moisés?
Ok, los llamó, eso es otro tema. Juicio de Dios. Les dio la oportunidad de arrepentirse. Ok, que el que esté con Dios venga. Se puso toda la tribu de Leví aquí y el patriarca, el profeta dice claramente que muchos vinieron. ¿Y qué pasó con los que se quedaron? Con los que no quisieron arrepentirse, muertos a espada, más de 3,000 allí mismo, amigos, familiares del mismo pueblo, que despreciaron la misericordia y la invitación de Dios a arrepentirse. Que no nos pase, hermanos, que no nos pase, que escuchemos el llamado de Dios, la voz de Dios, porque si usted está vivo hoy, es ese llamado el que está ahí. Usted no sabe si mañana va a estar vivo, no tiene ni idea si mañana se va a levantar. Hoy es el día de su salvación, la que Dios ya le ha ofrecido. Que Dios le bendiga.